¿Qué tal? Buen día, espero que la estén pasando bien. Me llamo Antonio Ravelo y vamos a ver este tema de engranes. Existen 4 tipos diferentes de transmisiones. Transmisiones por banda, transmisiones por cadena, por engranes y por cables. Cada quien tiene ventajas, desventajas, velocidades óptimas de operación, relaciones de transmisión a la que debes estar cuidando, y precisamente de eso vamos a estar hablando en los siguientes videos, y en este video en específico vamos a hablar acerca de engranes. Empezamos definiendo qué es un engrane. Los engranes constituyen el tipo más común de transmisión. Consisten en un par de ruedas dentadas que transmiten la potencia y el movimiento mediante la interacción por su periferia. Aparte de transmitir movimiento relativo, pueden también convertir movimiento rotativo en movimiento de traslación, como es el caso del sistema piñón-cremallera. ¿Qué ventajas tiene un tren de engranes? Número 1, son altamente eficientes. O sea que hay poca pérdida de fricción en el movimiento de la transmisión. Requieren un mínimo de mantenimiento, a diferencia, por ejemplo, de transmisiones por cadenas. Mantienen constante la relación de transmisión y transmiten potencia en un amplio rango de caballajes o de kilovatajes. Desventajas: la fabricación es complicada, requiere máquinas y herramientas especiales. ¿Cómo se hace un engrane? Básicamente tú tienes un eje, ese eje lo partes en discos y cada disco se lleva a la fresadora. Si tú vas a hacer un engrane muy grande, ahí pues posiblemente a lo que recurrirías es hacer un corte con láser. Segunda desventaja: producen ruido debido a imperfecciones de fabricación, o si están a muy alta velocidad, o por sí solos si el diente que tienen es un diente recto. Y otra desventaja de los engranes es que son inadecuados cuando la distancia entre ejes es muy grande. Si la distancia entre ejes es muy grande, vas a necesitar muchos engranes para transmitir el movimiento, y eso va a salir muy caro. Por eso existen las otras alternativas, que son transmisiones por cadenas o por bandas, y si la distancia entre centros es definitivamente muy larga, estarías usando una transmisión por cables. Imagínate un elevador, por ejemplo. Clasificación de los engranes: básicamente hay 4 tipos: engranes cilíndricos, engranes cónicos, tornillos sin fin y rueda helicoidal, y las cremalleras. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos conceptos de ejes que se están mostrando aquí. Primer tipo: engranes cilíndricos. Se fabrican a partir de un disco cilíndrico cortado de una plancha o de un trozo de barra maciza redondo. Este disco se lleva al proceso de fresado, en donde se retira parte del metal para formar los dientes, que es lo que ya le estaba comentando. Algunas personas tienen el error de pensar que los engranes son rectos o helicoidales, pero esos son los tipos de dientes que existen. Entonces, la clasificación del engrane número 1 es cilíndrico, y el engrane cilíndrico puede ser de diente recto o puede ser de diente helicoidal. En esta figura estamos viendo la vista frontal de un engrane, de un pedazo de engrane, y la vista lateral, donde obviamente este diente que tú tienes aquí se proyecta meramente recto en esta zona. Mientras que de este lado derecho tenemos un engrane de diente helicoidal, donde obviamente el diente se forma a partir de una elipse. Hay ecuaciones especiales para generar eso, y en su vista lateral tú puedes observar en una sección, en un corte transversal, puedes ver la forma de los dientes. Tiene pros y contras. Continuamos con la explicación de este tipo de engranes cilíndricos. Los engranes de diente recto son mucho más simples de producir y por ello más baratos. La transmisión del movimiento se realiza por medio de los dientes, quienes se empujan sin resbalar. En el caso de los dientes helicoidales, los dientes se empujan y resbalan entre sí. Parte de la energía transmitida se pierde por roce y el desgaste es mayor. La ventaja de los helicoidales es la falta de juego entre dientes, que provoca un funcionamiento silencioso y preciso. El proceso de fabricación es maquinado con fresas u otro mecanismo de corte, dependiendo del tamaño del engrane. Básicamente, si estás hablando de engranes de diente recto, tú vas a tener en contacto
un diente de un engrane contra un solo diente del otro engrane. Esa es una característica de los engranes de diente recto. Nada más están en contacto al mismo tiempo un diente con un diente de cada engrane. Pero cuando tienes engranes de diente helicoidal, vas a tener tú 2 dientes en contacto al mismo tiempo o hasta 3 dientes en contacto al mismo tiempo. Continuamos. Los engranes pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes. Para facilitar la puesta en marcha y la detención de un mecanismo es importante que el engrane tenga poca masa. Esto se logra quitando material de la llanta. Puede fabricarse una llanta delgada con perforaciones o simplemente sacar la llanta y reemplazarla por rayos. ¿Qué diferencia hay si tú comparas un engrane completamente sólido a un engrane como los que estamos viendo en estas figuras? De nuevo tenemos la vista frontal y la vista lateral, o la vista de sección. ¿Qué diferencia hay? Sí, es más caro mandar maquinar un engrane que tiene estos detalles. Sin embargo, hacer un engrane que tiene estos detalles te le va a quitar peso a tu maquinaria. Y entonces, si tu maquinaria como un total pesa menos, vas a necesitar menos energía para el arranque, vas a necesitar menos energía para frenarlo. Entonces, pues tú tienes que ver el costo-beneficio como diseñador. Si dejas el engrane con la masa completa, tiene exactamente la misma eficiencia comparado contra si tú le mandaste a hacer este maquinado. Sin embargo, hacer este maquinado, pues como les digo, te va a bajar peso. Segundo tipo de engranes, los engranes cónicos. Este tipo de engranes se fabrica a partir de un trozo de cono, formándose los dientes por fresado de su superficie exterior. Estos dientes pueden ser rectos, helicoidales o curvos. Volvemos a lo mismo, la clasificación no es dientes rectos o helicoidales. Esta segunda clasificación son engranes cónicos, y dentro de los engranes cónicos los dientes pueden ser rectos o helicoidales. Dice, a esta familia de engranes soluciona la transmisión entre ejes que se cortan y se cruzan. En las figuras se aprecian un par de engranes cónicos para ejes que se cortan y un par de engranes cónicos hipoidales de diente curvo para ejes que se cruzan. Básicamente tú necesitas un engrane cónico cuando tu motor no puede ser paralelo a los otros ejes. Casi al final de la presentación vamos a ver una imagen que va a ejemplificar esto mejor. Si puedes ver en esta imagen del lado izquierdo, tú tienes un engrane pequeño contra un engrane grande. Siempre que tú tienes un engrane pequeño, se le denomina piñón. Un engrane de tamaño normal es un engrane, y un engrane mucho más grande que los demás es una corona. No hay ningún parámetro para decir tal engrane o tantos dientes es un piñón y tantos engranes, tantos dientes es una corona. Es obviamente relativo, dependiendo de qué está tocando a quién. Y básicamente tú puedes ver en este piñón que los ejes que están tocando o que están moviendo a los engranes son perpendiculares entre sí. Tú tienes que el eje que está aquí va vertical, el eje que está moviendo al piñón, y el eje que está moviendo a este engrane pues es horizontal, hablando de esta vista lateral. Y en este caso en particular, la línea imaginaria de este piñón, del centro del piñón, con la línea imaginaria del centro de este engrane chocan, pero no es así en esta zona. En esta zona las líneas imaginarias de los centros no están chocando, son excéntricas. Excéntrico quiere decir que no pasan por el centro. Entonces, pues básicamente aquí tú estás viendo un engrane hipoidal, ¿okay? Muy común, por ejemplo, en diferenciales. Tercer tipo de clasificación. Puede sonar raro, pero si un tornillo tú lo juntas con un engrane, que obviamente tenga la misma forma de diente, tendrías un sistema de engranes, y a este sistema de engranes se le conoce como tornilla sin fin y rueda helicoidal, aunque la mayoría de la gente realmente le llama sistema sin fin corona, porque el engrane tiende a ser muchísimo más grande que el tornillo. La descripción dice, este mecanismo se compone de un tornillo cilíndrico o hiperbólico y una rueda o corona de diente helicoidal, cilíndrica o acanalada. Es muy eficiente como reductor de velocidad, dado que una vuelta del tornillo provoca un pequeño giro de la corona. Este mecanismo, que tiene muchas pérdidas de roce entre dientes,
Esto obliga a utilizar metales de bajo coeficiente de roce y una lubricación abundante. Se suele fabricar el tornillo o gusano de acero y la corona de bronce. Cuando tú tienes problemas en un mecanismo y tienes que por ejemplo está en movimiento el tornillo contra la corona y de repente ves como que la transmisión resbala y resbala y resbala al diente, puedes hacer que el elemento más grande, en este caso el engrane, se haga de bronce. Sí va a ser más caro, pero te va a solucionar los problemas de fricción. Y básicamente en este caso tú puedes ver lo siguiente. Tú puedes ver que si aquí está tu motor, sea eléctrico, sea de combustión, si tú estás aquí conectando tu motor, ese motor va a tener un eje y va a estar acoplado a este tornillo. De modo que cada vuelta del tornillo le va a dar una fracción de vuelta a este engrane. Básicamente, el objetivo de cualquier transmisión, sea por engranes, sea por cables, sea por cadenas o sea por bandas, es bajarle la velocidad al motor. La pérdida de velocidad del motor es directamente proporcional a un aumento de torque. Me refiero a lo siguiente. Digamos que este tornillo sin fin tiene 3 dientes nada más y que esta corona tiene 30 dientes. De modo que tú necesitarías 10 vueltas del tornillo para darle una sola revolución a la corona. ¿Qué implica eso? Bajarle la velocidad al motor. Este círculo de aquí representa el eje que va a estar conectado a la máquina que tú quieres mover, que en la vista lateral sería el barreno para el eje que va a estar conectado a la máquina que tú quieres mover. De modo que si aquí está tu motor y esto gira a 1000 RPM, en un minuto vas a mover esto 1000 veces. Esto va a girar 1000 revoluciones. Entonces, si aquí tú tienes 3 dientes y aquí tienes 30 dientes, la relación es de 10 veces más. Por lo tanto, si aquí tú tienes 1000 RPM de giro, a la salida este eje va a estar girando a 100 RPM. Repito, tienes un motor de 1000 RPM que está moviendo este tornillo. Este tornillo tiene 3 dientes y está conectado a esta corona que tiene 30 dientes. Entonces, si el motor gira 1000, el tornillo gira 1000 RPM. Por la cantidad de dientes, si aquí hay 3 y aquí hay 30, el eje que está aquí va a estar girando a 100 RPM. Y como le digo, la pérdida de velocidad es directamente proporcional a la ganancia de torque. De modo que si aquí tú tienes un torque de 200 Nm, acá vas a tener tú una ganancia o un torque total de 2000 Nm. Precisamente para eso sirven las transmisiones. Ese es el resumen de para qué sirve una transmisión. Una transmisión hace que se pierda velocidad para ganar torque. En esta figura podemos apreciar un gato de tornillo apreciada por un mecanismo tipo tornillo sin fin y rueda helicoidal, creada a partir de planos de Leonardo da Vinci. Una manivela manual gira el tornillo que mueve la rueda helicoidal, la cual tiene un agujero roscado con el cual se conecta al eje que sube el peso. Uno de los ingenieros más brillantes de todos los tiempos, que además fue artista, fue Leonardo da Vinci. Hizo un sinfín de prototipos mecánicos para hacer N cantidad de aplicaciones, y vemos que precisamente aquí pues él usó el sistema sin fin corona. Cuarto tipo de clasificación, las cremalleras. Este mecanismo permite transformar movimiento circular en movimiento lineal para mover puertas, accionar mecanismos y múltiples aplicaciones en máquinas de producción en línea. Básicamente tú vas a tener un engrane, sea de diente recto o sea de diente helicoidal, pero va a estar conectado a una barra, y esa barra obviamente va a tener que tener la misma forma, va a tener que tener dientes rectos o dientes helicoidales dependiendo del engrane que tú tengas aquí. Tú vas a transformar el movimiento del motor conectado a este engrane, vas a hacer que este engrane gire de una forma normal, pero en su movimiento haga que esta barra tenga traslación, que esta barra se esté moviendo traslacionalmente. Entonces, precisamente las cremalleras transforman movimiento
rotatorio en un movimiento traslacional. ¿Para qué tú podrías querer eso? Por ejemplo, en una dirección de un automóvil, o podrías ponerle un motor en el suelo, por ejemplo, a un portón eléctrico y soldarle al portón una cremallera. De modo que si el motor se mueve el eje, y el eje, al estar conectado a una cremallera soldada al barandal, pues va a empujar a todo el mecanismo. Les comentaba hace rato, cada eje tiene peculiaridades. Cada tipo de tren de engranes tiene peculiaridades. Vemos estos engranes cilíndricos. Siempre que tengas un engrane cilíndrico, ya sea de diente recto o de diente helicoidal, vas a tener que los ejes van a ir paralelos entre sí. ¿Ok? Aquí podemos ver claramente un tren de engranes de diente recto, pero cilíndricos, y este eje es paralelo a este. En este caso, tú ves engranes cónicos, entonces tú tienes el piñón cónico, tienes seguramente aquí conectado tu motor, tienes que el eje va a ir perpendicular acá al engrane cónico o la corona cónica. Y en el sistema sin fin corona y también en el sistema de cremalleras, tú vas a tener ejes ortogonales. Por decirlo así, este par de ejes sería en eje X y eje X. Aquí tendrías un eje X contra un eje y acá vas a tener un eje X contra un eje Z, por llamarlos así. Eso es ser ortogonal. No es un XY, es un X contra Z. Aplicaciones. Básicamente las aplicaciones que tiene un tren de engranes podríamos decir que son dos. Una para cajas reductoras de velocidad. Dos para trenes de engranes de relojes mecánicos. Vemos este ejemplo. Estos son un par de ejemplos de cajas reductoras de velocidad. Digamos que aquí tú tienes tu motor en esta zona. ¿Okay? Tú tienes tu motor aquí. Entonces tienes un eje y a ese eje está conectado nada más un engrane. Digamos que este engrane tiene 10 dientes y está conectado a otro engrane que tiene 20 dientes. Y el engrane que está aquí tiene 10 dientes y este por acá tiene 20 dientes de nuevo. Tú tienes 3 ejes y de nuevo tú tienes tu motor en esta parte izquierda. Entonces, digamos de nuevo que ese motor está girando a 1000 RPM. Si yo tengo aquí 10 dientes y acá tengo 20 dientes y este eje está girando a 1000 RPM, por el cambio de número de dientes de 10 a 20, ahora todo este eje va a girar a 500 RPM. Si este eje está girando a 500 RPM, entonces este engrane, que en el caso hipotético también tiene 10 dientes, va a mover a esta corona que en un caso hipotético digamos que tiene 20 dientes nada más. ¿Qué va a pasar? Que si esto está girando a 500 RPM, entonces por tener aquí un cambio de 10 dientes a 20, este eje va a estar girando a 250 RPM. Se perdió velocidad. Aquí tenías 1000 RPM y acá tienes 250 RPM. Pero si este motor te está ofreciendo un torque de 200 Nm, por dar un ejemplo, si está ofreciendo ese torque de 200 Nm, de aquí para acá el 200 se volvió 400 en este eje y de aquí para acá el 400 se volvió en 800 Nm. ¿Okay? Entonces para eso te sirve un tren de engranes. Perdiste 4 veces velocidad en este caso en particular y ganaste 4 veces torque. En esta transmisión de este lado derecho, en esta caja reductora de velocidad, digamos en un caso hipotético que en tu máquina no te cabe tu motor aquí y no te cabe tu motor acá. Por X o Y situación, en espacio no te cabe el motor ahí. Entonces, ¿qué haces? Arrancar con tu motor de este lado. Y el motor lo conectas a este eje y ese eje va a estar moviendo este piñón cónico. Vea cómo el eje está en Z y va a mover algo que está en X, y de ahí en adelante todos los ejes ya se vuelven paralelos y aquí pues tú tendrías un eje que va a estar conectado a la máquina que deseas mover.
Y es exactamente el mismo principio. Si aquí tienes tantos dientes y acá tantos dientes, se va a bajar la velocidad y se va a aumentar el torque, y así va a pasar hasta que llegues a tu eje de salida. No hay un límite en un tren de engranes para reducir velocidad, como lo vamos a ver posteriormente en bandas o en cadenas, en donde sí hay topes de relaciones de velocidad. Por ejemplo, no puedes bajar más de 7 veces la velocidad en un tren de engranes movido por cadenas. Este tipo de caja reductora de velocidad menciona un tornillo sin fin y una rueda helicoidal o una corona, y vemos claramente cómo la rueda helicoidal está hecha de bronce para evitar ese problema de que se esté como alentando el mecanismo. Y aquí vemos perfectamente también que tienes un par de ejes ortogonales. En vez de tener ejes paralelos o ejes perpendiculares, esto es tener ejes ortogonales. Tienes un eje Z, tienes un eje X, por nombrar así a cada eje. Y pues bueno, como conclusión, en el diseño de engranes se busca la forma y el ancho del diente para soportar las cargas que se ejercen sobre ellos. Esta carga varía principalmente dependiendo de la potencia transmitida y de la velocidad de giro. Dependiendo de los esfuerzos que se producen en los dientes, se puede fabricar engranes de diversos materiales y en una gran cantidad de formas, como lo estamos viendo aquí abajo. Entonces, ¿qué alcance vamos a tener en este tema? Esto obviamente fue la introducción. ¿A qué nos vamos a dedicar en los siguientes videos? Vamos a enseñarnos a calcular velocidades en trenes de engranes. Tú tienes un motor que está girando a tal velocidad, tiene tanto torque, y tienes un tren de engranes muy pequeño, muy grande. Nos vamos a enseñar a calcular cuántos o qué torque está al final o qué velocidad tienes de salida, dependiendo del tren de engranes que tú tengas. Algo muy simple. De hecho, eso será un recordatorio de lo que vieron en la clase de dinámica. Segundo punto, vamos a identificar nomenclaturas en dientes de engranes rectos. Y tercer punto, vamos a calcular esfuerzos en engrane de diente recto. Entonces, básicamente, esto vamos a estar tratando en este tema de engranes. Es un tema muy interesante, es un tema que yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Y pues bueno, nos veremos entonces en el siguiente video. Que tengan buen día.